Bienvenidos a Ofunoshe. Hoy les presentamos Shango, el rayo de sabiduría yoruba, misterios revelados y ceremonias sagradas. Imagina un mundo donde el trueno ruge con la fuerza de un rey legendario, donde cada relámpago ilumina el legado de un orisha tan poderoso que su sola mención evoca respeto, misterio y admiración. Este es el mundo de Shango, el orisha del fuego, del rayo y de la justicia, cuyas historias han trascendido el tiempo y siguen vivas en el corazón de aquellos que lo veneran. Hoy te invitamos a sumergirte en un viaje fascinante a través de rituales ancestrales, ceremonias sagradas y pataquís llenos de sabiduría y poder. Desde las consagraciones que vinculan a los devotos con este ser divino hasta las ofrendas y cantos que resuenan con su energía incontenible. Pero, ¿quién es Shango realmente? ¿Y por qué su influencia se extiende más allá de los confines de la religión yoruba para tocar las almas de personas de todo el mundo? Prepárate para descubrir los misterios de Shango, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en uno de los orishas más venerados. ¿Estás listo para que el trueno de Shango guíe tu camino hacia un entendimiento más profundo de su esencia y sus enseñanzas? Entonces, no te vayas, deja un like, suscríbete y acompáñanos en esta aventura espiritual que promete no solo iluminar, sino también encender tu espíritu con la pasión y el poder de Shango. Y recuerda, si quedas cautivado por la majestuosidad de Shango y deseas explorar aún más ceremonias, rituales y leyendas, comenta Ceremonia de Shango y prepárate para la segunda parte de este viaje, donde las llamas de la sabiduría nunca se apagan. Comencemos. Orisha Lagbatori, Shango es orisha que se consagra y cuarto orisha pilar de nuestra religión, y por ello ya voy a quitarte la incógnita que tienes. Como ves, los cuatro orishas pilares son Obatala, Yemayá, Ochun y Shango. Estos orishas fueron introducidos de recibir como obligatorios dentro de las consagraciones de Ocha junto con el orisha Alagbatori. Pues bien, hay ciertos orishas de nuestro panteón que no pueden ser consagrados directamente, por diferentes razones. Muchas veces escucharás que esos orishas son tan grandes que no se pueden consagrar directo, porque ninguna cabeza podría soportarlos. La realidad es que las consagraciones de estos orishas no llegaron o se perdieron en el tiempo, y se hace una consagración especial, utilizando a uno de estos cuatro orishas pilares. Shango fue el tercer rey de Oyo. Este rey guerrero fue enormemente admirado por los generales de Ibadan, gracias a su introducción de formaciones de batalla, logrando extender vastamente el imperio yoruba. Se destacó por la implementación de la caballería de guerra, crucial en el desarrollo del imperio. Su perfección física era tal que llegó a ser símbolo de la belleza masculina. En yoruba, su nombre evoca guerra, problemas o soluciones, abarcando aspectos tanto positivos como negativos. Dentro de la religión yoruba, se le considera el santo de mayor devoción, siendo el rey de la fertilidad, acaudalado, danzarín, adivino, de temperamento irritable, valiente, sabio, bromista, músico y un experto herbolarista. Destaca en todo lo que emprende, y se dice que para Shango, ningún camino está cerrado. Con la llegada de Shango, nacieron el trueno, la adivinación, la corona y la guerra. Se dice que arribó a la tierra como una bola de fuego, portando un hacha en la cabeza, de manera repentina y acompañado de un estruendo formidable, razón por la cual se le venera como el dios del trueno y el conquistador de la tierra. Shango domina el fuego, el rayo y el trueno, considerado su voz, la guerra, los tambores ilubatá, el baile, la música y la belleza masculina, y por ello, al igual que Apolo, es visto como el orisha del amor masculino. El trueno está simbolizado por una piedra perteneciente a este orisha, conocida como piedra de rayo o belemita, la cual se coloca en su recipiente sagrado. Encarna el mayor número de virtudes e imperfecciones humanas. Es trabajador, leal, valiente, combativo, amable, místico, íntegro, notable, entre otros. Sin embargo, también se le atribuyen defectos como ser mentiroso, mujeriego, fanfarrón, orgulloso, conflictivo, tramposo, arrogante, vanidoso y aficionado al juego. Fue el primer propietario e intérprete del oráculo de Ifá, y luego intercambió el haché de la adivinación con Orunmila por la danza. Por esta razón, es de gran importancia en el culto de Ifá para los babalawos, y es por eso que los hijos de Shango babalawos tienen una mano de Ikines consagrada dentro de Shango. Además, es adivino e intérprete del oráculo del Dilogún y del Debiage, Coco.
Changó mantiene una relación especial con el mundo de los Según y es hermano de corazón o Kanini de Babalú Ayé, al que Changó honra primero cuando se corona este orisha, ya que fue Changó quien lo auxilió a sanar sus enfermedades. También es inseparable de Eleguá, con quien conversa al amanecer y se dice que reside en los árboles que albergan Curujey, Afomá. Recibe el título de Eletimo, que significa propietario del conocimiento y el ojo brillante. Lucha desde la copa del árbol Hawái macho, desde donde salvó a Oduduwa con su cetro en momentos de persecución por sus enemigos. Changó cuenta con 3 mensajeros, el trueno, Araúa, el rayo, Manamana, y la oscuridad, Viría y Meyé. Patrón de los guerreros y las tempestades, su siervo es Deu y su padrino Osaín, quien le reveló el secreto de las hierbas. Como era combatiente y carecía de armas, Osaín le preparó un haché con un güiro, que, al ser sonado con los dedos y llevado a la boca, permitía a Changó escupir fuego para derrotar a sus adversarios. Su montura, Eshin, se llama Erinlo. Con los palos Moruro y Puesta del Sol, confeccionó el secreto de Osun. Se le asocia con un leopardo o un tigre que se purifica con la sangre del carnero. El alias mágico de Changó es la Kin Shekun, y se dice que con su soplo tiene el poder de dar muerte o salvación. El yunque que Obá porta entre sus herramientas, hecho de madera de ácana, fue un regalo de boda de Changó, elaborado el mismo día que forjó su cetro. En el sincretismo, Changó se asocia a Santa Bárbara, 4 de diciembre, y aquí te brindo otra breve explicación. A estas alturas, podrías estar preguntándote cómo es posible que el orisha que encarna la virilidad masculina haya sido sincretizado con una figura femenina. Changó posee un atributo conocido como el Oshe, que es un muñeco agborán masculino adornado con un hacha de doble filo en la cabeza, Ori o Leri. En Oyo, los altares de Changó presentan la escultura de una mujer que sostiene una ofrenda y de cuya cabeza emerge un hacha de doble hoja. A diferencia de la práctica en santería, el Oshe de Changó no es masculino, sino una figura femenina. La expresión de la mujer es de calma y serenidad, la misma que la de Santa Bárbara, ya que está manifestando las virtudes adquiridas a través de su fe, que, según la percepción de los esclavos, son las mismas virtudes que Santa Bárbara obtuvo mediante esa fe y su muerte mártirio. Analizando el simbolismo compartido entre Santa Bárbara y el Oshe de Changó, y el hecho de que Dioscoro, el padre de Santa Bárbara, fue fulminado por un rayo, empezamos a entender mejor el porqué del sincretismo con una mujer. Se hace evidente que no era a Changó a quien los esclavos representaban mediante Santa Bárbara, sino a su Oshe, un atributo común en los altares africanos de Oyo. El número esotérico de Changó es el 6, el cual simboliza la conciencia que, en su expresión vital, tiende a economizar el gasto energético. Representa lo auténtico, lo necesario, lo adecuado y el correcto intercambio, el trueque en todos sus sentidos y aspectos. Es importante enfatizar que algunos le atribuyen el 4, posiblemente por su sincretismo religioso con Santa Bárbara, pero esto no es correcto, ya que nada en su numerología indica 4. Sus colores son el rojo y el blanco. A Changó se le sacrifican carneros, gallos, codornices, tortugas, gallinas de Guinea, entre otros. En circunstancias muy especiales y siguiendo procedimientos estrictos, conocidos en nuestra religión como tratados, también se le ofrece cangrejo moro, chivo, paloma, pargo, pavo y pescado fresco. Las ofrendas a Changó incluyen amalaila, plátanos verdes, vino seco, plátano indio, vino tinto y maíz tostado. Sus hierbas son el bledo punzó, paraíso, cedro, álamo, varia, zarzaparrilla, bejuco carey, bejuco colorado, almácigo, caña de azúcar, caoba, flamboyán, guano blanco, guano prieto, mamey colorado, palo bomba, piñón, quimbombó, rompezaragüey, ruda, tomate, travesera, yaya, palma, peonía, hierbabuena y más. Antes de continuar con nuestro viaje a través de las historias y enseñanzas de Changó, quiero hacer una pausa para compartir algo importante contigo. Mi objetivo principal aquí es brindarte todo el conocimiento que he acumulado y estudiado a lo largo de los años. Estoy comprometido en explicarte de la manera más detallada y comprensible posible, para que puedas captar plenamente la esencia y profundidad de lo que estamos explorando juntos. Recuerda, tu apoyo significa mucho para mí. Dejar un like y suscribirte al canal no solo me ayuda a seguir creando contenido como este, sino que también me motiva a profundizar más en temas que son importantes para ambos. Además, quiero que sepas que en la descripción de este video encontrarás un enlace que te llevará a un canal de Telegram. Si alguna vez tienes dudas
o necesitas clarificaciones sobre lo que hemos discutido, ese será el lugar ideal para resolverlas juntos. Así que, si estás disfrutando este viaje tanto como yo, no olvides mostrar tu apoyo y, si tienes preguntas, recuerda que estoy aquí para ayudarte a despejarlas. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Shango y descubramos juntos más sobre su poder y su sabiduría. A Shango también se le ponen maracas y panderetas, las cuales tienen una confección especial. Sin embargo, muchas personas simplemente las colocan para saludarlo, cantarle y bailarle de vez en cuando. Es común ver que también le colocan un tambor sin consagrar para tocar y cantar. Entre los tabúes de Shango se encuentran el aceite de maíz, las palomas, el colá, solo se permite la cola amarga o orogbo, y por supuesto no se permite que las mujeres con su periodo menstrual lo manipulen. Los caminos de Shango, más que referirse a rutas o direcciones, aluden a los títulos y roles que asumió durante su reinado. Esto incluye su distinguida realeza, su habilidad para legislar, su destreza en el arte de la guerra, su fuerza y su íntima conexión con el fuego y el rayo, entre otros atributos significativos. Sin embargo, es importante entender que, al consagrar a Shango, no se habla de caminos en el sentido tradicional. Lo que se destaca son los aspectos de su personalidad. Shango es único, sin divisiones ni múltiples manifestaciones de su ser. Shango juega un papel crucial en las ceremonias dedicadas a Egun, el espíritu de los ancestros. Si no se le hace una ofrenda adecuada, Shango puede impedir que estas ceremonias se lleven a cabo. Se cree que cuando llueve no se puede danzar para Egun, ya que Shango, asociado con la lluvia, el trueno y el rayo, también simboliza una conexión profunda con la muerte, representada en la tela roja que siempre acompaña los rituales de Paraldo. Se cuenta que Shango encontró la muerte en la plaza pública, pero regresó a la vida en su hogar, mostrando su dominio sobre el ciclo de la vida y la muerte. Además, posee el don otorgado por Olofín de conocer los secretos que los hombres comparten en susurros. Cuando Shango visita el cementerio no busca los ñames de Orisha Oko, sino que, al enterrar su corona y no lograr encontrarla, ofrece su aduara y la corona de Kerekete como símbolo de su búsqueda y sacrificio. Tiene 3 mensajeros: Araún, el trueno; Manamana, el rayo; y Viria y Mello, la oscuridad, a través de los cuales ejerce su poder en el mundo natural. Además, se le conoce como el Ítimo, el propietario del conocimiento y el ojo brillante, destacando su sabiduría y percepción. Una práctica única en su culto implica invertir el mortero, basada en un verso de Ogunda Masa de Ifá que subraya su conexión profunda con el mundo espiritual y la muerte. Shango también es venerado por su capacidad para iluminar todas las tierras, un reflejo de cómo el fuego y el rayo, elementos asociados con él, son conocidos universalmente. Esto simboliza su omnipresencia y poder. Los seguidores de Shango suelen ser líderes dentro de la religión yoruba, destacándose por su fuerza y liderazgo. Además, Shango es conocido por su estrategia de combate desde la copa de los árboles, especialmente desde el Odán, donde, según las historias, salvó a Oduduwa con su Oshe de sus enemigos. Finalmente, Shango es el dueño del árbol Ewe Ire, esencial en sus rituales y en la preparación de secretos sagrados, demostrando una vez más su conexión íntima con la naturaleza y el poder espiritual. Shango es una figura central en la religión yoruba, conocido por su sabiduría y poder. Fue él quien creó la cazuela sagrada de Osain, utilizando una oduará, y posee el conocimiento para curar enfermedades graves como la lepra. Para consagrar el mortero de Shango, se realiza un ritual especial que incluye alimentarlo y luego enterrarlo. Se le representa simbólicamente como un leopardo o un tigre que se purifica en la sangre de un carnero, reflejando su fuerza y ferocidad. El nombre mágico de Shango es Lakin Shokun, y se cree que tiene el poder de dar vida o causar muerte a través de lo que consume. Shango realiza rituales de purificación en la tierra de Ibacán, usando una gran jícara de aceite de palma, y reside en la majestuosa ceiba, árbol sagrado por excelencia. Una práctica única para apaciguarlo implica pintar un círculo de añil, mezclado con aguardiente en el plato de sus ofrendas, un gesto que evoca los recuerdos de su crianza por parte de su hermana Igbañi, quien utilizaba tintes de índigo. Las bendiciones de Osain y Orisha Oko reposan sobre la morada de Shango, subrayando su importancia y respeto entre los orishas. El yunque de madera de ácana que porta Oba fue un regalo de bodas de Shango, evidenciando su habilidad artesanal y el profundo significado de sus regalos.
Shango tiene una predilección particular por el ñame, especialmente cuando se acompaña de abundante aceite de palma. Los miércoles son sus días de gobierno y los domingos sus favoritos para celebraciones y honores. En el Odú Neyila, Shango prohíbe fumar, recordando la vez que cocinó todos los ñames con el aliento de su nariz, simbolizando su conexión con el fuego y la cocina. Prefiere la luz del día y se oculta durante la noche, buscando siempre la claridad y la visibilidad. Para Shango, no existen obstáculos insuperables. Su lema refleja una mentalidad abierta y audaz, capaz de transitar libremente por cualquier camino. Además, se le apoda Ogango y se adorna con plumas de avestruz, resaltando su majestuosidad y autoridad. Shango está íntimamente ligado a una variedad de hierbas y prácticas rituales, cada una reflejando su poder y esfera de influencia. Entre las hierbas sagradas para él, el ehue picadillo resalta por su importancia, especialmente en ceremonias de Ashelu. En la tradición de consagración de Shango, se emplean hierbas específicas para preparar las cazuelas de Omiero, esenciales para un asiento de Shango. Estas incluyen el pier de rumbo, las hojas de colá, hierro, algarrobo, corojo y varias otras que conectan al devoto con la energía de Shango. Ayapa Ayacua emerge como una figura mítica profunda, considerada la madre de Shango, habitante del abismo marino. La creación de un santo Uosha en su honor, utilizando 6 oduará de colores variados, simboliza la rica narrativa de su origen, marcado por un relámpago en el océano. En los rituales dedicados a Shango, se combinan alimentos específicos y hierbas sagradas antes de presentar los sacrificios animales. La práctica de encender velas en intervalos regulares durante estas ofrendas subraya el respeto y devoción hacia Shango. Para aquellos buscando bendiciones de prosperidad, se enseña una técnica especial que involucra la semilla de elegedé, transformada en polvo y mezclada con ingredientes rituales, llevada como amuleto para atraer el owo, la fortuna. Estos elementos resaltan la conexión profunda entre Shango y los principios naturales y espirituales, enfatizando la importancia de los rituales y ofrendas en su culto. Para aquellos seguidores de Shango que están en transición hacia Ifá, existe una consagración especial que les prepara para asumir un rol de liderazgo dentro de la religión, emulando la influencia y dirección que Shango ejerció sobre Ifá en la tierra. Este proceso implica una serie de pasos rituales que conectan profundamente al devoto con la energía y el poder de Shango. Se inicia preparando un omiero con 16 hierbas sagradas, ewefá, que se utiliza para lavar la cabeza del devoto, simbolizando la purificación y preparación para recibir la sabiduría y el poder. Sobre la cabeza lavada se dibuja un osun de Igbodun de Shango, estableciendo un vínculo directo con este orisha. Sobre este dibujo se coloca la representación de Shango y se encienden 6 velas, itaná, marcando el inicio de un proceso sagrado. Tras ofrecer un coco al orisha, el devoto, arrodillado, recita un rezo específico mientras sostiene en su cabeza una cesta con 6 tortugas y 6 gallos, símbolos de sacrificio y compromiso. Este rezo invoca la presencia y el poder de Shango, pidiendo su bendición y protección para el devoto en su camino religioso. Con las cabezas de los animales sacrificados, se crea un Inshe Osain, un amuleto cargado de energía y propósito, que se incorpora a la representación de Shango, consolidando el vínculo espiritual. Finalmente, el ritual culmina con el sacrificio de las tortugas y los gallos sobre Shango, mientras se entona un suyere, una invocación cantada que celebra y convoca la energía y el poder de Shango, asegurando al devoto su protección y guía en el liderazgo dentro de la religión. Este ritual no solo fortalece la conexión del devoto con Shango, sino que también lo prepara para asumir un papel de autoridad y dirección espiritual, siguiendo el ejemplo de liderazgo y poder que Shango demostró en su tiempo en la tierra. En el proceso de preparación para una ceremonia de Olufina, un Iworo que va a consagrar un nuevo Shango tiene una serie de pasos rituales específicos que debe seguir, empezando 16 días antes del evento principal. Uno de los actos más significativos involucra la ofrenda de 2 gallos, acuaro, a Shango, lo cual se hace para honrarlo y pedir su bendición y presencia en la ceremonia que se avecina. Después de ofrecer los gallos, estos se cocinan y se presentan a Shango al pie de una ceiba, un árbol sagrado que simboliza la conexión entre los cielos, la tierra y el inframundo, y sirve como un punto de comunicación directa con el orisha. Este acto refuerza la santidad del rito y la devoción del Iworo hacia Shango.
Durante el ofrecimiento de los gallos se entona un suyere específico. Aquaron aquantio bairere, aquaron aquantio bailele aquati, oba oni Shango, aquaron aquantio bailele. Este canto es una invocación directa a Shango, pidiendo su protección, su poder y su guía. El suyere sirve como un medio para elevar las peticiones del Iworo a Shango, asegurando que el ritual de Olufina se lleve a cabo bajo su auspicio y bendición. Este proceso no es solo una preparación ritual, sino también una muestra de respeto y sumisión ante Shango, reconociendo su supremacía y buscando su aprobación para la ceremonia que está por realizarse. Al seguir estos pasos, el Iworo asegura que la ceremonia de Olufina se desarrolle con éxito, marcando el camino hacia una profunda conexión espiritual y religiosa. Para un Iworo que ha consagrado más de 4 Shangos, se prescribe una ceremonia especial que debe realizarse el 4 o 24 de diciembre. La ofrenda central de este rito es una gallina a Shango, la cual se lleva a cabo a las 4 de la madrugada, un momento de profunda significación espiritual. Posteriormente, esta gallina se cocina y se presenta a Shango al pie de una ceiba, acompañada de abundante amalá e ilá, alimentos predilectos de este orisha. El suyere que acompaña la ofrenda de la gallina es Adie kere kere yumaimai adie lamiwe adie dunduni natuto Shango. Este cántico es una plegaria que busca la intervención y las bendiciones de Shango. Obra con Shango para avanzar en Ifá. Cuando un hijo de Shango enfrenta barreras en su camino hacia Ifá, se le recomienda realizar una obra específica para superar estos obstáculos. Este ritual implica preparar amalá con ilá crudo y epó, que se expone al aire libre hasta alcanzar el mediodía. Luego, este plato se coloca ante Shango junto con 2 copas de madera llenas de azúcar morena, miel y vino seco. A una copa se le añaden 6 rajas de canela, mientras que a la otra 12. Sobre ambas copas se dispersa para mí en polvo. En una copa se colocan 6 monedas y en la otra 4. Esta ofrenda se dedica a Obalube, solicitando su guía y protección para el devoto en su travesía espiritual hacia Ifá. Y con esto, hemos explorado solo algunas de las muchas ceremonias dedicadas a Shango. Ahora continuamos con el plato fuerte. Dada la riqueza y profundidad de estas prácticas, cubrirlas todas requeriría mucho más tiempo del que tenemos en este video. Pero esto no es todo sobre Shango. Hay innumerables patakis y leyendas fascinantes que cuentan las hazañas, desafíos y victorias de este poderoso orisha. Si te interesa profundizar en más ceremonias dedicadas a Shango, como la ceremonia del Pargo a Shango, la ceremonia de Eyabo a Shango, Allá a Shango, o rituales para alargar la vida de los hijos de Shango, entre muchas otras obras, te invitamos a que nos lo hagas saber. ¿Te gustaría una segunda parte donde hablemos más sobre estas ceremonias y te compartamos otros patakis y leyendas de Shango que no pudimos incluir hoy? Si es así, comparte este video, deja un like y comenta ceremonia de Shango abajo. Recuerda, tu interés y participación nos guían en la creación de contenido que resuene contigo y con nuestra comunidad. Explorar juntos la riqueza de la religión yoruba y sus orishas es un viaje apasionante. Comenzamos con las leyendas y pataki. Cuando Shango tuvo que contar con Obatala, se encuentra en el Odun Obara Meji. En una época de dificultades económicas para Shango, se cruzó con el Egba, quien al notar la penosa situación de Shango, se interesó por su bienestar. Shango compartió su tribulación, y el Egba, movido por la necesidad de su amigo, prometió ayuda y decidió acudir a Obatala en busca de soporte. Al llegar a la morada de Obatala, el Egba expuso la adversidad económica de Shango, solicitando la intervención de Obatala para ayudarlo a superar sus dificultades. Obatala, al escuchar sobre la situación de Shango, solicitó su presencia. Una vez frente a Obatala, este orisha de gran compasión y sabiduría se dispuso a asistir a Shango en su reencuentro con la prosperidad. Obatala ofreció a Shango su capa bicolor, blanca y roja, sus sandalias, una corona de 16 quimbombó, le prestó su caballo y un tarro lleno de manteca de cacao. Le instruyó a recorrer los pueblos vendiendo la manteca, asegurándole que contaba con su bendición divina. Shango, montando el imponente corcel de Obatala y ataviado con las prendas y símbolos prestados, emprendió su viaje. Su presencia no pasó desapercibida, especialmente en un pueblo de la tierra Yesá, donde su apariencia real capturó la atención de todos, incluida la de una joven reina de excepcional belleza, quien gobernaba aquel lugar. La reina, Oshun, impresionada y movida por la dignidad de Shango, se arrodilló ante él, un gesto que Shango humildemente rechazó, argumentando que él era quien debía rendirle reverencia. En este acto de humildad, Shango perdió su corona, pero Oshun, en un intercambio de respeto y honor, le ofreció la suya, sellando así su unión matrimonial.
Shango comenzó a gobernar junto a Oshun, pero con el tiempo Obatalá enfrentó sus propias dificultades. Recordando el apoyo previamente brindado a Shango, solicitó a Elegba que comunicara su situación a Shango, esperando reciprocidad. Sin embargo, Shango, abrumado por las responsabilidades de su reino, declinó brindar ayuda en ese momento. Al enterarse Obatalá de la respuesta de Shango lleno de indignación, marchó hacia el reino de Shango y en un acto de reprobación, declaró que todos los descendientes de Shango deberían siempre contar con Obatalá, marcando un recordatorio eterno de la importancia de la gratitud y el apoyo mutuo entre los orishas. Este pataquí subraya lecciones valiosas sobre la interdependencia, la generosidad y las consecuencias del olvido de los lazos de ayuda y solidaridad, incluso entre los seres más divinos. En el Odún de Ifá Baba Obara Meji se narra el siguiente pataquí: el pacto de Shango, Osanjin y Eshu, el colmillo de elefante, una historia que revela la astucia, la valentía y la importancia de mantener los pactos en el mundo yoruba. La historia comienza cuando la hija de un Obá cae gravemente enferma, y los adivinos dictaminan que solo puede ser salvada mediante un Ebó que incluya un colmillo de elefante. Al ver la proclama del Obá, que ofrecía 2 sacos llenos de oro a quien pudiera traer tal colmillo, Shango, impulsado por la necesidad y la promesa de recompensa, se compromete a la tarea. A pesar de la advertencia de Obatalá sobre la escasez de elefantes, Shango, determinado, se adentra en la selva. En su búsqueda, Shango se encuentra con Osanjin, quien a cambio de una ofrenda lo guía hacia Eshu. Juntos revelan a Shango la ubicación de un elefante con colmillos inmensos. Para adquirir los colmillos, Shango debe comprometerse a entregar un chivo, una jicotea y un gallo. Shango acepta, pero antes de cumplir busca asegurar el premio ofrecido por el Obá, sin revelar su pacto con Osanjin y Eshu. Al regresar al monte con los soldados del Obá para reclamar su premio, Shango se encuentra con que ni el elefante, ni Osanjin, ni Eshu aparecen. Acusado de mentiroso y enfrentando la ira del Obá y los soldados, Shango logra escapar y busca la ayuda de Obatalá, quien lo lleva ante Orunmila. Orunmila, tras realizar un osode, aconseja a Shango cumplir con su pacto original con Eshu y Osanjin para garantizar su éxito. Shango finalmente honra su palabra, y al hacerlo, no solo se encuentra con el elefante, sino que también logra llevarlo al pueblo, restaurando su honor y ganándose el respeto y la gratitud del Obá, quien le ofrece cualquier recompensa adicional que desee. Shango pide un caballo y la mano de la princesa, lo que le es concedido dada su demostración de valentía y capacidad. Este pataquí cierra con Shango estableciendo una alianza con Eshu y Osanjin, designando a Eshu como guardián de la ciudad y a Osanjin del monte, y dictaminando que su saludo y su gobierno sean reconocidos con las palabras Baba Ashe Olueko Ashe Osanjin. Esta historia ilustra profundamente la interconexión entre los orishas, la importancia de la palabra dada, y cómo el respeto a los pactos y a los seres espirituales fundamenta el equilibrio y la justicia en el universo yoruba. Al llegar al final de este viaje por las historias y ceremonias de Shango, hemos explorado no solo las profundidades de su poder y sabiduría, sino también las enseñanzas y valores que imparte a quienes lo siguen. Hemos visto cómo Shango, con su fuerza inquebrantable, su justicia implacable y su capacidad para superar obstáculos, inspira a través de los siglos. Desde el apoyo incondicional de Obatalá hasta su unión con Oshun, pasando por las pruebas y desafíos que enfrentó para convertirse en Osha e Ifá, Shango demuestra ser una deidad de transformación, pasión y liderazgo. Sus pataquís nos enseñan sobre la importancia de la astucia, la determinación y el respeto por los pactos y promesas. Además nos recuerdan que, en la religión yoruba, las relaciones entre los orishas y sus seguidores se basan en el apoyo mutuo, el aprendizaje continuo y la búsqueda constante de equilibrio y armonía. Quiero agradecerte por acompañarme en este viaje. Si has encontrado valor y conocimiento en estas historias, te invito a dejar un like, suscribirte al canal y compartir este video. Tu apoyo es crucial para continuar explorando y compartiendo las ricas tradiciones de la religión yoruba y sus orishas. Recuerda que, si tienes preguntas o deseas profundizar más en alguno de los temas tratados, la descripción de este video contiene un enlace a nuestro canal de Telegram, donde podemos continuar la conversación y resolver tus dudas. Este es solo el comienzo de un viaje más extenso y profundo a través de la sabiduría yoruba. Hay mucho más por descubrir, más orishas por conocer y más enseñanzas por aplicar en nuestra vida diaria. Espero que continúes este viaje conmigo, explorando las historias, rituales y lecciones que esta antigua tradición tiene para ofrecernos.
Hasta la próxima, que la fuerza y la bendición de Shango te acompañen siempre. Iboru, Iboya, Ibosheshe.